Esto es muy, muy de chef lo tuyo. Tenía ganas de que no fuese un asado nada más. No es cualquier cosa. Idea en que cada encuentro, plato nuevo, cocinar en conjunto, acomodar el perejil. Y leer. Importante Y acomodar leer. el perejil. Sí. ¿Largamos? Sofía Botling. Al principio parecían paisajes flotantes y complejos, influenciados por una corriente muy difundida a principios del siglo XXI. Paisajes complejos y estridentes que a medida que aparecían iban dejando la representación en manos del gesto. Elementos licuosos y punzantes que luego se volverían recurrentes ya despojados del elemento paisaje o de la representación. El ritmo y el movimiento que configuraba esos paisajes se fue independizando, como si hiciera zoom en un detalle de esa composición compleja, incluso confusa, y se quedara con los sedimentos del gesto, pinceladas, ritmos y movimientos que componían esos paisajes. Si el paisaje fuese palabra, compuesto de letra y sonido, pareciera que Sofía se hubiera puesto una mordaza para pintar. Como si hubiera algo que la detuviera antes de que pudiera salir alguna emoción o alguna representación fantasiosa. Como si antes de ponerse a pintar tuviera que reprimir todo el entusiasmo que implica ponerse a pintar. Para que nada de lo que ocurre en el mundo de la representación, incluso una representación imaginaria, interrumpa el vínculo entre su cuerpo y el soporte. La pintura de Sofía parece beber de la fuente de los poetas malditos. A mí particularmente me hace acordar un poco a lo que pasa con las imágenes de Víctor Hugo. Hay algo como saturnino, más allá de su filiación, digamos, con la abstracción o con la escuela de la abstracción norteamericana. Hay algo como saturnino, como cavernoso, también en la decisión cromática, ¿no? Como que asume una oscuridad cada vez que presenta algo. Es una pintura que produce un sonido grave, como un bajo, como un sonido ambiental. Y ese sonido es como producto de la sustracción de todos los demás timbres que hay. Se queda con uno solo. Incluso los materiales que usa se presentan a una operación de despojo. Cuando ella trabaja con cemento o con madera, no es la presentación de la madera o la presentación digamos, se despojan inclusive de su propia materialidad, configuran otra cosa. Están como al servicio de la decisión de un... ¿Pierden una memoria o pierden una esencia? ¿O pierden qué? ¿O no pierden? ¿Está ahí encapsulada? Están a disposición de un ritmo, de un pulso. un pulso, una repetición. No pasa lo mismo que pasa con un tapiz cuando aparecen. Y que no es el mismo ritmo del cemento o la madera en su configuración normal. Es como un ritmo de la pintura, o sea, lleva esos materiales a otro ritmo. Y por eso pierden lo que vos decís que pierden, o bueno, o se despojan. Y además, cuando trabaja con pintura licuosa, líquido, hay una concentración física muy distinta a la cuando tiene que calar una madera o volcar una cantidad de cemento en una superficie. Hay distintos pesos, pero lo que se te presenta cuando termina la composición es el mismo tono, el mismo tono que pasa con la pintura. Como que los transforma en un rito, en un ritmo, no un rito, un ritmo.
Eso te iba a preguntar, ¿a qué llamas tono? ¿Llamas tono a un pulso, a un ritmo? ¿Llamas tono a una atmósfera? ¿Llamas tono a una energía puesta Sí. en la obra? ¿A qué llamas tono? Sí. Bien. Continúa. Sí que. Sí. Si bemol. Bueno, ya termina casi, ¿no? Entonces, más o menos lo que hablábamos. No es el material el que se impone, sino el ritmo y el movimiento que ella hace con su cuerpo. Cómo se ordenan esos materiales, se diluyen y cómo se vuelven signo o vestigio, como lo que quedó de algo. Tiene algo de estalactita, cuando aparece el cemento. Sí, medio formalmente, pero me interesa más lo que decías del tono y el ritmo, que lo que da esa sensación de estalactita, ¿no? Listo, Ahí va. ahí está. A mí me interesa como, en cierto modo, diferenciar o poder poner en palabras la situación oscura que ella nos plantea. Como hay algo entre solemne y a oscuras. Sí. En relación a su generación, que hay algo más shining, ¿no? Más para afuera, más... No estoy de acuerdo igual. Cuente. No, me parece, o sea, me parece que su pintura es bastante luminosa en cierto sentido, o bastante traslúcida, por decirlo de alguna manera. No la veo como una pintura opaca que te lleve a ese lugar como más oscuro, más de drama. Hablando de esto que vos decías de su generación, me da la sensación de que ella tiene una pintura con respecto a sus colegas, bastante valiente en algún sentido, y en esa valentía bastante transparente o directa. Creo que ella en ese momento que vos decís del pasaje, de ese paisaje al puro gesto, ella como que se mete casi directamente en una pura pintura, ¿no? Como si fuese despojarse, como vos decís, de todo, se despoja de todos los elementos y se queda tanto con una gramática, con un color, con una forma, con un tamaño que tiene que ver con el cuerpo, la pintura, el canvas, qué sé yo, que es básicamente sostener o defender en un momento por ahí donde las pintoras de su generación estaban viendo cómo la pintura salía hacia el objeto, viste, se tridimensionalizaba, cómo la pintura rompía con la idea de estilo, cómo la pintura se performatizaba o tal. Ella se mete en casi un lenguaje. Me gustó lo que trajiste de la palabra, creo que hay mucho de la palabra ahí que podemos analizar. Como la escritura, ¿no? Como un pentagrama La también. escritura, pero se mete dentro de un lenguaje casi grado cero para mí, ¿no? Como que es el trazo, es la cantidad de materia, es el cuerpo y la tela, es el color y es la forma mínima, ¿no? Y en un momento, no sé, en una época donde había mucha pintura figurativa, mucha pintura de anécdota, mucha pintura sentimentalista, romántica. Creo que la de ella lo es, pero casi es un romanticismo en relación al medio. Pero está bien, bueno, entonces, en ese romanticismo, ¿no es un romanticismo negro? ¿En relación al medio? Sí. Digo cuando ella se despoja de todos los elementos que podrían configurar o un paisaje, o un cielo, o una estrella, o un objeto, o una piedra que estaban en sus comienzos, cuando ella se despoja de eso, yo concuerdo de que hay luminiscencia en su trabajo, que hay transparencia, pero esa luminiscencia no es la mínima dentro de una caverna, como es esa pequeña luz que trasluce. Te lo agarro. ¿No? Te acuerdo. Porque lo traigo porque es difícil pensar en términos de pintura contemporánea en relación al romanticismo negro o a la oscuridad, o traer algo que es saturniano, que tiene que ver inclusive con algo muy antiguo, ¿no? Sí,
casi primitivo, un gesto muy primitivo, Sí. cavernoso. Es como esa luz, esa única luz que encontrás al fin de la caverna, y esa caverna se llama pintura. Porque además en Como un que- comienzo había como inclusive la representación de ese destello. Sí, Hay me pinturas acuerdo. que se ve la representación del destello y después al lado de esa representación del destello empiezan a ver pinceladas que son más fuertes en su gesto que en lo que representan. Entonces había algo como que estaba sobrando la representación del destello, ¿no? Sí. Podía quedarse solamente con el gesto y a ver qué destello puede haber por la cantidad de materia que pone o por la cantidad de materia que resta. Sí. Ahí está el brillo, en algunos trabajos el brillo del blanco del bastidor, Sí. porque es translúcido, pero sin embargo lo que pone arriba es como un velo oscuro. Sí, puede ser. Yo no sé cómo decirlo en palabras, pero en onomatopeya es como... Uno está al frente de ella y es como un... ¿No? Como... No hay estridencia. O va desprendiéndose de la estridencia a medida que va pasando el año 2010 al 2012. Cada vez menos estridencia. Sí. O sea, al principio había un poquito de... Pero como que se fue despojando y se presenta algo como muy eso, que no es la representación del oscuro, pero aparece una oscuridad. Aparece algo parecido a lo que uno ve en Víctor Hugo, en Olidón Redón, en Ok, pero ponele que William Blake. pero ponele que es una oscuridad que no rompe. O sea, es una oscuridad que no desarma, es una oscuridad que no destruye, es todo lo contrario. Es como desde la oscuridad tratar de encontrar ese U que te sostiene. Ese tono. Puede ser entonces, esa es una buena hipótesis. Pensar que la oscuridad la precede. Sí, y Y lo que hace es ella es diluirla, desvelarla. y encontrar ese tono que vos decís que sostiene. Y también hay algo que se repite, si uno ve, que se fue transformando solamente en una pincelada, pero que aparece mucho, que es como un filo punzante, como una espina. Una figura triangular que apareció como parte de las composiciones en sus primeros trabajos y después ya el puro protagonista. Sí, Esta forma que termina en punta, sí. para mí me pasa que es como acantilado, ¿no? Algo, eso, me trae siempre al romanticismo, a Friedrich, ¿no? A William Blake. O sea, también te podría decir como, en vez de pensar en el filo, pensar en cómo en la pintura ella abre ciertos espacios potenciales, espacios de fuga o espacios, ¿no? Como, bueno, mirá la tapa de este libro, ¿no? Como grietas. ¿No? O sea, ese espacio no pintado, el espacio del centro es el espacio potencial. Es un espacio más utópico que un espacio negro, oscuro o filoso o tal. Sí. Es un espacio donde todo es posible en algún punto. Sí, Y- puede ser el agujero por donde entra la luz en la caverna. Sí, y en las pinturas, me acuerdo particularmente de la última muestra en honor a Fish, que aparece, también empieza a aparecer el círculo, ¿no? Me quedé con lo del destello, como en esas pinturas viejas de Sofía, que tal vez pocos nos acordamos, no, bueno, nosotros nos acordamos porque somos de la generación, pero de esos destellos, ¿no? Esas estrellas. ¿Cómo ese destello puede seguir siendo este espacio potencial y cómo puede seguir siendo ese círculo medio sol, medio planeta en las obras de la Expo de Nora Fish, ¿no? Como te tomo ese lugar oscuro, me cuesta verlo a mí, como que yo siempre la vi como... Creo que vi ese otro lado siempre. Siempre vi que su pintura siempre propone un espacio potencial, un espacio utópico, un espacio de fuga.
Es Sí. ese destello, ¿no? Ese lugar que Está bien, pero una cosa no contradice a la otra porque ese espacio potencial. es el vaso medio lleno y medio vacío. No, pero además, junguianamente, Mm. hablando, Jung dice, no se logra la iluminación flasheando con estrellas de colores, sino conociendo tu propia oscuridad. Yo creo que siempre que aparece Claro. algún destello de oscuridad es el aviso de que existe la luz. Sí, no podés tener destello o luz si no tenés oscuridad, porque si no, no se ve ese destello. Y yo creo que en casi todos sus trabajos está ese juego de tensión entre lo que se oculta, se tapa, hasta ahí nomás, porque también hay un trabajo adrede de licuar la pintura, ¿no? que esté de una manera en la que pueda el cuerpo atravesar todo un espacio, no hay empaste. Solamente en los cementos, pero en los cementos tampoco hay un empaste ahí, sino que son los elementos puestos unos sobre otros para generar, digamos, una estalactita, digamos, que también es cavernoso. Y también es licuado, si querés, es una licuación que se Sí. solidifica. Igual te está saltando un paso, me parece, entre esa pintura líquida de su propio cuerpo, con su propio tamaño y tal, a las estalactitas, que es el momento cuando vayas ahí. Entre una y la otra. Sí, que ella hace esas esculturas donde la tela casi se mete adentro del concreto, que Sí. sean cúbicas, sean rectangulares. ¿Te acordás la Sí. muestra de Sendros y de... ¿Sendros era? No, la de Sendros son las de los triángulos. Sí, pero afuera, Que era una- en el pasillo había unos bloques de cementicios, la Es primera verdad. vez que los pone, Es verdad. que son unos bloques medio rectangulares, que lo que contienen son pinturas, son esas pinturas que se meten adentro de bloque de cemento. del bloque de cemento, arte concreto. Bueno, pero hay mucho de eso. Hay muchos artistas que hacen un poco también cuando hay un momento bisagra en su trabajo, cuando encontraron algunas claves o asumieron que perdieron una parte, hay como un momento bisagra en el que producen como un objeto de despedida, Sí, ¿no? como una tumba. Claro, como diciendo, yo de esto me despido. Entierro esto y después paso Sí. a otra cosa. Y vuelve a aparecer entonces algo de el romanticismo negro, ¿no? Como, hay como un rito con el material, con el que tiene que ver con asumir como ese lado Eso es lo que vos de ves lo también, humano. porque vos también sos un romántico Ah, negro. Y sí. Bueno, puede ser que yo me identifique con esa emocionalidad. Sí. O pueda... Que pueda- está en la obra, obviamente, Sí. pero es lo que a vos más te llama la Claro, atención. o con lo que me siento más, con lo que siento más empatía, ¿Mm? ¿no? Lo que me produce más empatía. Y Me gustó, voy a cambiar un poco de tema, a ver Sí, qué pasa. vamos para otro lado. Pensando en esto al mismo tiempo esto que vos hablabas de licuar la pintura y despojarla, y lo que yo hablaba de que eso era para ir y quedarse casi con una esencia pictórica desde un lugar muy valiente en una generación que está buscando ver cómo salir de la pintura, ya va casi para mí a unos elementos mínimos, casi un grado cero. Totalmente, sí. Después por ahí sale de eso, ¿no? Con estos cubos que hablábamos y tal. Pero pensaba cuando pasa el cemento, yo tengo una de esas obras de Sofía en casa, pesan un huevo. bueno. Y cuando me acuerdo cuando agarré esos bastidores, la mía tiene ladrillos, no cemento, pensé en el peso específico de la pintura, que es algo que nunca pensamos. Sí. O sea, nunca pensamos cuánto pesa una pintura. Por ahí podemos pensar metafóricamente cuánto pesa una pintura, en un contexto, en una era, en una generación, pero el peso de la pintura, ¿no? Y cuando hablaste de esto de la pintura licuada mínima y ahora este cemento, ¿cómo cambia el peso de un momento Sí. a otro? Cómo cambia el peso de la pintura, y al mismo tiempo te podría decir que cuando cambia el peso se vuelve más frágil. Cuando se vuelve más pesada se vuelve más frágil. Ujú.
casi que lo que te estoy diciendo es material, es concreto. No, totalmente, no. Es como esos Sí, sí, cementos sí. se quiebran muy fácilmente, son estrías. Menos y que elástica, si hay una cualidad de la pintura es su elasticidad. y es su Acá- conservación, es como, digo, la pintura cuanto más líquida y más elástica, más se preserva y más, Sí. más fuerte es, más dura. Sí, sí, sí. ¿No? Más Penetrante sí, también, sí, sí, sí. Y estas se vuelven casi como. Las vemos re pesadas, pero a la vez tienen una fragilidad de que les haces así, las puedes romper. Son como Sí. las caritas las pinturas, ¿viste? Como. Sí. No sé hacia dónde va eso. Pero hay una pintura previa, inclusive a la Sophie que entra en la beca Cuitca, Sí, que es un autorretrato. ¿La viste? tal vez la vi la beca, pero no me acuerdo. No, porque es anterior, es previo, 2003, ella es de 2010 beca. Una pintura del 2003, que es un autorretrato realista, en la que ella se hace muy fea. Y si hay algo que es, ella es muy bella, ¿no? Es como estereotípicamente bella, la cara, ¿no? Como muy europea. Y en esa pintura ella se hace inclusive fea adrede. Y está ella ahí, uno ve el retrato. Entonces, hay como un... no sé tampoco a dónde voy con esto, ¿no? Pero me da la sensación de que ya en un principio hay como una no condescendencia en el acto de pintar. Ya sea una representación, no querer... no es que no quiera agradar, pero hay como una pelea, por eso también la búsqueda de otros materiales y del peso, y que sea frágil, que no... Hay algo como de mordaza, ¿se entiende? Sí. Como hay que hacer como un ejercicio previo, que no sé cuál será, si existe o no, me imagino, para llegar al soporte con un gesto muy mínimo. Como dejar afuera, ¿viste? Hay una frase que dice que uno cuando elige no gana lo que elige, sino que pierde todo lo que no eligió. Pero vos cuando hablas de mordaza en el sentido de cierta retención, de que ella retiene cierta lenguaje pictórico. ¿Hay una mordaza pictórica o es una mordaza de otro lenguaje para que aparezca la pintura? Digo, es una mordaza de despojarse No, yo diría, de la realidad, despojarse del lenguaje. No, pictórico también en el sentido de que hay un abanico de posibilidades. Una gama enorme de paleta que ella podría utilizar, de hecho utilizaba. Sí, pero la limitación no significa una mordaza, significa tal vez una decisión para llegar a esa luz en la caverna pictórica, para decirlo de alguna manera. Lo digo en palabras de mordaza en el sentido de sacar la cantidad de palabras que no necesitan, que no son necesarias. Más de edición, de síntesis, Sí. no tanto de reprimirse, Sí. autorreprimirse. No, reprimirse no, mordaza, que es distinto a reprimirse. No hay algo que se reprime. Me viene la imagen de Brancusi. Brancusi decía que para no poner su expresión en la escultura, se ataba a un árbol toda la mañana antes de ir a hacer escultura, para que no se volcara nada de su expresividad. Claro. Y hay algo de eso en el gesto de las ultras, ¿no? De estas no. Pero una mordaza la pones cuando alguien te puede morder. O sea, podría morder a Sofi si le sacas la mordaza. Sí, ni hablar. Sí, de una. Sí, de hecho, No, si uno ve las pinturas anteriores, hay algo medio salvaje. Bueno, en los dibujos también, los dibujos más de los Sí. últimos tiempos, cuando vuelve al cuerpo y vuelve al dibujo. A la representación del cuerpo. Sí, con una soltura increíble. Cuando vuelve al lenguaje también escrito que acompaña esos dibujos. Y serían esos cuerpos que ella representa en las tintas, sería el estadio del cuerpo que es necesario para hacer sus cuadros anteriores. Ah, mira, nunca había pensado así. No es como un cuerpo diluido, un cuerpo caído, Es un cuerpo... retroactivo. Claro. Siempre que se hablaba de Sofía Botkin y su cuerpo con la pintura grande, pensábamos en un cuerpo
re sólido haciendo así, pero después vemos que es un cuerpo con una tenaza de cangrejo, que es un cuerpo con Exactamente. deforme, es lindo eso que decís. Interesante. Y hay algo ahí como eso, como algo animal en el gesto mínimo. No sé, animal oriental también. A mí me trae romanticismo negro. Animal en cuanto a repetición, en cuanto a un instinto de la repetición. Energía. Claro. ¿No? Viste que están, dicen que es, ¿cómo le llaman los nahuales? ¿No? Que dicen que cada ser humano tiene un animal de poder, Uh-huh. y ese animal de poder tiene que ver con alguna característica, ¿no? Y ella aparecen esos animales medios del mar, medio marítimos, ¿no? Y además como de la profundidad del mar, de los lugares más oscuros del mar, no la ola, ni el surfer, sino ese lugar donde el mar es silencioso, donde no se sabe dónde hay arriba abajo, ¿no? Viste que dicen La parte abisal, la parte más profunda. Viste que dicen que los buzos cuando van al fondo del mar, en un momento pierden la noción de dónde está el arriba y el abajo, porque los azules se igualan, el mismo azul arriba, abajo, al costado, y la burbuja de oxígeno no encuentra la salida inmediatamente. Entonces puede irse así y uno creer que ahí está el arriba, y no. Entonces es como un estado amniótico. Y dicen que es la sensación entre desesperación y un placer tremendo, Claro. Porque es como que Estás flotando en medio de un volviste al útero. exacto. Hay algo, me parece, en la serie de pinturas 2010-2020, las azules, las verdes, las verdonas, la que aparece, en la que aparece el círculo que es como medio lunar, Un sol, sí. sol, luna, Sí. luna. Eso es más de lo último, sí. Sí. Sí, me gusta eso. O sea, me gusta pensar que esa oscuridad tiene un lugar de iluminación, que es lo que busca encontrar, lo que hablábamos. Y me gusta pensar que esa oscuridad tiene que tener un límite, ¿no? Esto de que en un momento pintaba en una escala siempre similar a su cuerpo, 2x2, lo que sea, porque si no, caes dentro de la pintura y no sales más. O sea, como que si el límite de la pintura no es tu propio cuerpo, ¿cuál es el límite de la pintura? Es como estar en ese mar, en ese estado donde todo para arriba, para abajo, para los costados, y no encontrar un norte o una orientación. Y está bueno eso de pensar los tamaños, porque tampoco son gigantescos. Claro, pero siempre se habló mucho, ¿viste? De eso de Sofía, la escala y sí, su cuerpo. Pero en realidad la escala, o sea, siempre se a habló dónde de la llegan los escala. brazos, digamos. Siempre se habló de esa escala, pero lo que estoy tratando de decir es que la escala por ahí es otra, la escala de su pintura. O sea, la escala no tiene tanto que ver con su cuerpo, sino que ella tiene que hacerlo de su cuerpo para poder controlar esa escala que va hacia la profundidad de la caverna y que arriba, abajo y a los costados es un lugar azul, abisal, donde no puedes orientarte si no lo controlas. O sea, en realidad no es como, es parte de la mordaza. Es como controlar la escala para poder, para que la pintura pueda aparecer, porque si no es demasiado grande. Totalmente. Porque no es demasiado profunda. Sí. Yo me imagino. Yo me imagino que puede llegar a tornarse un callejón sin salida, ¿no? Llegar a un punto en el que ya no había nada más que hacer, ¿no? Como que no admite, como no admite mucho afuera la pintura de ella. No hay invitados, no es una pintura social, ¿no?
se arma una suerte como de silencio que puede llegar a ser entre muy placentero e insoportable, como lo pasa al buzo cuando está metido Claro. adentro, ¿no? Claro, un momento de propia iluminación donde al mismo tiempo que todo es posible, todo es realmente opresivo y posible al mismo tiempo. Sí. Como un haiku, ¿no? Como eso, encontrar el ritmo, el movimiento justo y que no puede ser otro, y cuando lo hiciste ya, ¿qué haces? Ya le hiciste eso y ya está. Uno no la ve a ella retocando, ¿no? Como pasan muchos pintores, ¿no? Como volver y esta parte, después esta mancha y entrecerrar los ojos, como que hay movimientos pictóricos. La pintura es lo que es. Tiene que ser en ese momento. Yo no sé si hace yoga o algún ejercicio previo para encarar ese gesto y que funcione. Hay una cosa después No, es que estabas con el encendedor, no sabía dónde estaba. Hablamos de las de cemento, de los cubos de cemento, de las estalactitas, pero después hay otra línea de obras, o en ese mismo momento, no me acuerdo si es posterior, donde hay obras donde hay algo que rompe ese estado, ¿no? Por ejemplo, esas de cemento donde por ahí la agarra con un atornillador, una armoladora y que hace una raya así. Sí, sobre madera, sí. Y hay otras que yo las exhibí en una exposición en Arteban Dixit, que son objetos donde ella, son cosas rotas que ella remienda, como que las ata con un cinto, con algo de cuero y arma como pequeños mojones, monolitos, pequeños hitos de la propia pintura, ¿no? De la propia pintura remendada. Sí, y que tienen un pedacito de óleo, también los mostró en Proa 21, ¿te acordás? Uh-huh. Sobre las paredes antiguas, las paredes derruidas del patio, ponía también como si fuesen las paletas. Todo eso tiene algo como primitivo, como antiguo. ¿En qué sentido? A nivel gestual, conceptual, Sí, a nivel es como si uno se encontrara con un objeto como medio arqueológico. Eso, arqueológico, ¿no? Y vuelvo a lo arqueológico en tanto algo que uno tiene que encontrar debajo de la tierra, ¿no? Como sacarlo de... Y también la arqueología de su propio estudio, del taller, la arqueología de lo que va quedando, los cachos de óleo que sobraron. Me gustó esto debajo de la tierra, es como que nos fuimos al fondo del mar, nos fuimos abajo de la tierra, nos fuimos a lo más profundo de la caverna. Podríamos irnos también hacia un interior de lo urbano, de lo concreto, estas obras de concreto de la ciudad, de ladrillo, ¿no? Como si la obra siempre estuviera luchando contra la pintura como superficie en algún sentido. Es como está siempre como en un tono bajo, ¿no? Tiene eso porque también como espectador. Pero para mí ese tono bajo no es un tono ritual, ¿viste? Tipo llegar al OM. Ajá. Es como más un sismógrafo, Sí. es como más Territorial. Y como más llegar a ese tono y ver que ahí está ese tono. Sí, tiene que ver con algo más, que tiene que ver con el espacio, no con la interioridad espiritual, Exacto. si quiere, ¿no? Tiene que ver como su trabajo es con el espacio. Sí. Bueno, las cuevas suenan así también. ¿Mm? Las cuevas desde adentro suenan así, suenan como...
Sí, ahí como el eco. Como el sonido lo que queda de todo el espectro sonoro, queda solamente ese grave, que es lo único que puede sobrevivir entre todas las paredes. Una densidad, lo único que queda, como sonido, digo. Claro. Y yo creo que en esa. Mirá si la pintura En lo esa único que queda densidad. son los agudos. Te querés morir, ¿no? Uf, bueno, pero está lleno de pinturas agudas. Uno podría ver pinturas agudas. Por ejemplo, Ah, algunas pinturas, que no son las que más me gustan, pero que de la última época de Londaibere, son pinturas agudas. ¿No? Esas flores con esos colores fuertes, estridentes. ¿No? y el agudo para vos es lo que sale de esa norma, de esa base y hace como. Sí, sí, ¿Y sí. el filoso de Sofía no lo ves así como un agudo que aparece en la pintura? O, yo no sé qué hablas de los filosos, por ahí podemos buscar. Los filosos. Uy, me estoy quedando sin batería. Bueno, hay un catálogo. Corte. Cargamos batería. Pero vos decís que busque el Londaibere o que busque. No, los filosos de Sofía. Ah, los libros. Buscar los libros. Está googleando pintura filosa de Sofía Boll. Mira. Claro. Que ese es el paso intermedio, ¿no? Claro, Entre es la muestra. paisajes- Sendros. Sendros Claro. 2010. El pasaje de los paisajes más. ¿Ves? Acá están los paisajes. ¿Ves? Mira. Acá están los paisajes previos. Claro. Y que aparecen estos filos. ¿Ves? Sí. Después quedan solamente estos filos. Claro, puntas de lanza. ¿Ves? Aparecen los filos. Pero todo está lleno de cosas. Y después. Claro. La parte pre-azul, la parte pre-cuica. Y después. Tanga. Kungu. ¿No? Y herencia, homenaje, reverencia a Deborah Pruden. El marco dentro del marco. La pincelada que remarca dentro del marco. Pero estamos hablando de año 2010, exacto. Claro, justo cuando entra la beca. Ahí está el filo de nuevo. Pero ahí hay un paso, ahí hay un paso de la mancha al ritmo. Sí. Que aparece con ese fil y después aparece con esta especie de Sobre el filo. primero son estas especies de costillas, el ritmo, que a la vez se ve desarmado por la mancha. Ahí eso es una obra importante, es una obra entre medio. Sí. Ambas dos, ¿no? Sí. Y hay algo arqueológico. Cavernoso. Pero más luminoso acá, ¿no? Tácate, zácate, tac. Con respecto al filo, en el moderno hicimos una pieza con Sofi que yo curé, que la hizo específica para ahí, que quedó en la colección, que son unas láminas de vidrio grueso, Sí. la columna. Ah, sí, yo que estaban en empujar un hipo. Sí, que el Y corte. que yo le decía, vos apareces como curador, ¿verdad? Yo voy a aparecer en el video como el pesado que hace los chistes. Porque le dije a Sofía cuando vi la columna, sí, ¿verdad? Te faltan los potos al lado, parece una decoración de shopping, boludo. Porque parecía una columna de shopping. A la obra, esa presión. No. Los potos, digo, colgar unos potos al costado y Si vos ves, a ella le interesaba mucho, me acuerdo todavía de cómo se llama el corte del vidrio ese grueso, se llama pulido brutal. ¿No? Hablando del filo y después cómo va puliendo ella el filo en algún punto, si querés. Sí. Y vos ves cómo hace esos vidrios, el pulido. Sí, que no son- corta que perfecto son- si va. Van haciendo así, que a la vez tienen algo muy líquido, hablando de licuoso, algo muy licuoso, pero que a la vez si las tocas te pueden cortar y hacer Sí. mierda, digo.
Ese pulido brutal es un pulido que no se hace perfecto, ni se pule ni nada, sino que se corta así como medio... y ella había encontrado casi como si fuese un eco de su pincelada, de su gesto pictórico en algo constructivo. No digo que después de eso venga como toda la etapa constructiva trascendenticia. Un eco en un objeto, sí. En un objeto y en una técnica constructiva, ¿no? Claro. El pulido brutal le daba la forma a esa pincelada líquida que a veces tenía más materia, a veces menos, porque hace así como que... Y a la vez tenía esa traslucencia a la que te hablo, esa transparencia, o sea, esa amenaza y al mismo tiempo transparencia. Esto que Sí, hablábamos. ese verdor. Había transparencia, pero a la vez había como... Nada, el peso también, ¿no? Eso pesaba una tonelada, una obra que pesaba una tonelada. Y era altísima. Que se te llega a caer una de esas cosas y te parte la cabeza, se llama taquicio. Había una cuestión medio entre la amenaza y lo líquido y lo traslúcido, no sé si amenaza es lo mismo de lo que vos hablabas de lo oscuro, pero hay algo ahí medio... Al final hay. Y en esa muestra también había una pintura colgada en forma de rombo. Sí. Con el pincel colgando, ¿te acordás? No lo empecé. ¿A qué era? Es hay colgando un hilito que tiene como cinta de papel. Uh-huh. Pintar cinta de papel y que tiene una marquita del azul, pero como si fuese un péndulo. Uh-huh. Bueno, hablando de sismógrafo, hablando de la Tierra, del cuerpo de la Tierra, como si tuviese un péndulo. Pero más que nada me parece que en esa pintura lo que aparece también es una salida de esa caverna que hablaba. Es un reconocimiento de un espacio exterior, ¿no? De que puede haber un espacio exterior que puede ser tan simple como una bolita de cinta de papel, ¿no? Como... Espacio exterior a la pintura. Sí, como de solemnizar de solemnizar esa creencia tan fuerte en lo pictórico como ventana, como su lugar despojado y como la pura pintura, como la realidad abstracción. envolvente. Y de repente sale algo que es un hilito colgando con una bolita que usás vos para patear, ¿viste? Que usan los pibes en la escuela, hacen una bolita en la cintita, ¿viste? Que un elemento mínimo que lo podés agarrar en el taller, ¿no? Como en el truco agarrás una bolita. Pero y eso de repente no lo trajo del te taller. te vuelve a la realidad y te saca de esa... Que para mí igual esa creencia fuerte en lo pictórico en ese momento para mí es fundamental de Sofía en esa generación, ¿no? Como... Digo, no nos vamos a meter a hablar del problema de la abstracción en la contemporaneidad o en esa contemporaneidad, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero como que de nuevo, ¿no? Como decíamos que el vidrio te lleva a ese elemento concreto de lo constructivo, que donde ella ve la pincelada, acá esto te saca un elemento concreto en la realidad, que después por ahí aparecen los ladrillos y en los cementos de nuevo, ¿no? Como tomar aire. Como que esa bolita es como tomar aire. Pero esa bolita que estaba con el hilo, que funciona como péndulo, Sí. ¿Cómo se llama el elemento ese? Se llama péndulo, ¿no? El elemento que se usa para medir una recta Una vertical. plomada. No, Una plomada. El péndulo es para medir Por eso. la rotación de la Tierra. Pues esto funciona como una plomada también, ¿no? También. Sí, está como una plomada que está en el medio de la pintura. Ese elemento, no lo sabemos, pero me pregunto, ¿no era un elemento que ella usaba para pintar? Posiblemente. Que lo encontró en el taller, o lo viste Sí, vos, o lo vio el digo. curador y digo, dejale el hilito con la bola. No. No, es una decisión claramente, no es de ella, es como... Por eso, pues, ella dijo, voy a dejar el hilito con la bola, que era el hilito con la bola que yo había usado para pintar. No
No, en esas son como más ¿No? rectas las... En esa pintura sí, pero no lo uso. Por eso yo me lo pregunto Ah, cuando puede lo vi. ser. Cuando lo vi me pregunté, no No lo me sabremos recuerdo. porque no hemos hablado con ella. Este programa tiene como Ok, consigna vos no decís, hablar con los vos artistas. decís que es como instrumental pictórico. Como Yo pensé, cuando lo vi una pensé, herramienta. dije, este es el instrumental, por eso me quedó en la cabeza que estaba el pincel colgando. Pero no, era una bola con pintura. Claro, yo siempre lo vi más metafórico como ese rescatarse. No, ese puede pensar- funcionar como rescatarse, pero ese rescatarse por ahí lo encontró cuando vio el elemento y dijo, lo dejo. Claro. Porque además funciona como todo lo que no es la pintura. La pintura son trazos horizontales sobre una superficie plana y esto es una línea vertical Sí, fuera ok. del plano, ¿no? En ese sentido puede ser como esas roturas que hace como decíamos, no me acuerdo si es con un taladro o con voladora, qué sé yo, Sí. como algo que... Como ese retrato, ¿no? Ese retrato primero que rompe una belleza normativa. Hegemónica. Mm. Qué fea la palabra hegemónica. ¿no? Hegemónica. Sí, igual no sé si está buena. ¿La palabra hegemónica? Bueno, la parte del retrato. No, sí. Porque también es lindo indagar que sus orígenes son figurativos de una representación, como pasa con muchas pintoras que devienen a la abstracción, sobre todo pintoras y pintores de paisaje, ¿no? Desde Mondrian, Rothko, sus primeras pinturas tienen línea de horizonte, tienen cielo, tienen árboles, tienen figuras en un espacio, y eso se va despojando hasta que terminan siendo lo que las pinturas más famosas, más conocidas de... Sí, ahora pensando en pintores llamémoslos pintores del cuerpo, ¿no? Podríamos pensar eso en Sophie cuando hablamos de, ¿no?, estas pinturas abstractas, que es la escala de su cuerpo haciendo, como vos decís, bueno, arranca por ahí con un retrato y termina con estas figuraciones de estos cuerpos como más animalados, más deformes. Y pensando también en Juan Tessi, que ya hicieron una de estas, que empieza por esos cuerpos como muy más académicos, muy figurativos, y vuelve a los cuerpos Erotizado. de otro lado, como si fuese que la abstracción podría ser un vehículo de pasaje, de transición, Para transformar el cuerpo. o para entenderlo Sí. de una forma, Sí. para entender mejor. Para el cuerpo. incorporarlo. Sí. Sí. Para que el cuerpo no sea un espejo, sino que sea... Una singularidad. Exacto. Sí. O una profundidad, en una caverna, en un mar, Sí. en un- No, y como, claro, es como un viaje que hacen para encontrar un cuerpo singular. Si vos ves en ¿No? este catálogo del moderno, empieza lo primero que son los dibujos, los últimos dibujos del cuerpo. Sí, O de sea, ella. esa es lo que elige en un catálogo que es bastante retrospectivo, ¿no? Sí. Y después va a la abstracción. O sea, como que ella vuelve con el dibujo, con Sí. lo lineal básico, ¿no? Como, bueno, siempre tuvo esa cosa de la síntesis, del despojo que hablaba. Que tiene algo de oriental, de haiku, ¿no? Sí, a ella me parece que la poesía en tanto pintura es algo que está muy presente. Sí. Ya está, terminamos. No sé, se sintió. Sí, está buenísimo, ¿no? Es buenísimo.